estamos en este tiempo hablando acerca de la renovación de nuestra mente. Y haciendo referencia a este tema, viene a mi memoria una noticia que hubo esta semana acerca de la hija de un funcionario de la entidad de la DIAN, ¿cierto? Fue una noticia que sorprendió, asombró la semana anterior y fue hasta causa de risas, de humor, de memes, esta noticia, por todo lo que se mostraba en esta realidad. Una familia que aquí en la ciudad de Cali tenía un estatus de clase media, pero que en el exterior ostentaba una vida de lujos. Pero hay algo sorprendente también, y no solamente eso, sino que se congregaba en una iglesia cristiana esta familia hace 12 años. Es decir, hacía parte de una iglesia, y creo que fue una de las cosas que más instó críticas y comentarios y burlas. Y esto no es otra cosa más que una evidencia, no solo de las filosofías que vivimos en este tiempo, es una evidencia de la carencia de valores que hay, es una evidencia de que nuestra cultura actual está fragmentada, los valores han pasado a un segundo plano, en otros casos para algunas personas han desaparecido, y también nos muestra una realidad, y es la dualidad en muchos cristianos el día de hoy. Es decir, en la iglesia hay una apariencia, una conducta, y fuera de la iglesia hay otra clase de vida. Eso es una dualidad que se está viendo hoy mucho y no refleja más que el caos de ideas y conceptos y filosofías dominantes en este tiempo, de las cuales las mayores de ellas son el hedonismo, que es la búsqueda del placer propio, y el nihilismo, que ha vuelto a tomar su fuerza, esta filosofía que es la negación de todo principio moral, de toda doctrina o de toda autoridad. Y frente a este panorama nos encontramos, frente a este mundo lleno de estas ideas y formas de pensamiento, nos encontramos. Así que se necesita urgente una auténtica renovación de la mente. Dígale a la persona que tiene a su lado, se necesita urgente una auténtica renovación de la mente, tanto para aquellos que aún no han conocido el Evangelio, como para aquellos que ya han conocido del Evangelio de Jesucristo. Y por eso hoy quiero hablar acerca de una auténtica renovación de la mente, porque solo una verdadera renovación del pensamiento dará como resultado vidas transformadas y evitará que nos ajustemos y nos amoldemos a las filosofías y a la cultura que nos rodea. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos pueden decirlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta carta a los Corintios es escrita por el apóstol Pablo con un propósito y frente a una problemática que se estaba dando, muy similar a la realidad que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Si bien el Imperio Romano de aquel momento no era una sociedad consumista como la nuestra, no era su problemática primordial como lo es para nosotros, sí es cierto que se vivía un ambiente de muchas ideologías y de muchas filosofías. La iglesia en Corinto estaba formada tanto por griegos como por judíos. Los unos buscaban el conocimiento, los otros buscaban el poder para ser liberados del poder del imperio.
y buscaban un poder político, pero Dios había enviado por medio de su Hijo Jesucristo un poder espiritual que los liberaría de la muerte, del imperio del pecado y de la muerte. Pero ese pensamiento no se había entendido y muchos creyentes llegaban a la iglesia en aquel momento y lastimosamente al pasar el tiempo, el cristianismo llegó a verse como una religión más dentro del supermercado de religiones de aquel momento, que eran muchas. De la misma manera que lastimosamente hoy, el que no haya una renovación del pensamiento nos indica que el cristianismo también se está viendo como una filosofía más de vida o como una religión más dentro de las que se puede escoger. Y el apóstol Pablo está hablando frente a esta situación porque las personas llegaban a la iglesia, pero algunos su manera de pensar no cambiaban. Esta es la situación en esta iglesia a la que el apóstol Pablo escribe en el primer siglo. Y Pablo los confronta por su falta de renovación en su manera de pensar. Y por eso en estos versículos que leímos del 14 al 16 encontramos que él hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, que es la de Dios, que nos es dada cuando creemos en Cristo. Esta sabiduría espiritual es lo que Pablo está diciendo. Y esta sabiduría que viene de Dios nos es dada para entender las cosas espirituales, es lo que Pablo está diciendo, escondidas y que ahora nos han sido reveladas. Hace también un contraste el apóstol Pablo aquí en estos versículos entre un hombre natural o un hombre no espiritual y una persona espiritual. El apóstol Pablo dice, el espiritual es aquel que ha recibido al Espíritu Santo y ahora puede entender las verdades eternas. Es aquella persona que tiene la mente de Cristo. El apóstol Pablo hace toda esta explicación porque está confrontando a la iglesia de aquel momento a que lo tenían todo para que su mente fuera renovada. Tenía nada más y nada menos que al Espíritu de Dios que les permitía tener la manera de pensar de Cristo. Entonces no era lógico, no era coherente que si se tenía la mente de Cristo, ellos siguieran pensando de la misma manera en que pensaba el mundo y la cultura de su momento o en la misma manera en que pensaban antes de conocer a Cristo. Así que el apóstol Pablo nos habla de que esa renovación del pensamiento es la que nos va a llevar a no ajustarnos a la cultura que nos rodea, porque eso es lo que está pasando. No está habiendo una renovación del pensamiento y por ende no hay vidas transformadas porque no estamos ajustando nuestra manera de pensar a la mente de Cristo, sino que nos estamos ajustando a la mente de este tiempo, a las filosofías y a la cultura que nos rodea, que nos imponen maneras de vivir. Así que el apóstol Pablo habla de una renovación de la mente auténtica y nos enseña que esta renovación auténtica implica dos fundamentos, dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es una comprensión adecuada del evangelio. Lo primero que necesitamos para tener una renovación auténtica de la mente es una comprensión adecuada, correcta del evangelio. Versículos 12 al 14, el apóstol Pablo en el versículo 12 al 14 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido o lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Téngalo allí presente. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo que los corintios habían recibido al Espíritu de Dios para entender lo que por gracia habían recibido. Y les dice también que Él les está hablando verdades espirituales, pero que esas verdades espirituales Él se las está diciendo en términos espirituales, porque bajo el conocimiento humano es imposible entenderlas.
Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estas verdades eternas o espirituales? ¿A qué se refiere con esa sabiduría que viene de Dios? Se está refiriendo a qué se refiere cuando nos preguntamos qué clase de cosa nos ha sido concedida. Bueno, tenemos que ir al capítulo 1, versículo 20 de la misma carta. Capítulo 1, versículo 20. Nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es decir, aquí está Pablo mostrando las tres clases dentro de la sociedad de aquel momento que competían en el conocimiento, en la oratoria, en la posición intelectual. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? El evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos ha concedido, el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo crucificado. Por eso en el capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo les dice a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles que el testimonio de Dios, es decir, el evangelio de Jesucristo, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la esencia del evangelio. Jesucristo crucificado, lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos corresponde, si queremos tener una renovación auténtica de la mente, comprender el evangelio de manera adecuada. Entender que estamos frente a un misterio que dice el apóstol Pablo en los versículos 7 y 8. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. En otras versiones dice que estaba escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo está diciendo que había un plan oculto o escondido y fue revelado. Y ahora él está hablándoles a los corintios acerca de esa verdad que nos ha sido revelada. ¿Cuál es? El evangelio de Jesucristo, la salvación que vino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así de sencillo es el evangelio. Nosotros lo hemos complicado y en este tiempo lo hemos convertido en una filosofía más de vida para que cualquiera escoja. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el evangelio es diferente y superior. El evangelio es diferente y además es superior. ¿Por qué? Porque el evangelio es diferente a las filosofías de vida. Es diferente a otras filosofías que nos ofrecen un sistema verdadero. Pero aquí hablando acerca de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es que es diferente porque las demás filosofías de aquel tiempo y los griegos empezaron a ver que el evangelio era algo nuevo en conocimiento. Cuando el apóstol Pablo allá en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 va a la ciudad de Atenas, aquellos que estaban escuchando la predicación de Pablo querían saber más, pero era ver qué ideas traía Pablo en su aparente filosofía nueva. Por eso muchos le dijeron, tus ideas son locas, porque no podían entender este evangelio que hablaba de un Salvador que había sido crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios quiso enloquecer la sabiduría de aquellos en aquel momento a través de la locura de la predicación. El evangelio no nos propone una verdad filosófica, un concepto al que nosotros acogemos. El evangelio no lo podemos ver como una verdad filosófica. Cuando vemos el evangelio como una verdad filosófica, lo vamos a vivir y lo vamos a adoptar como una religión. Y el evangelio no se puede ver como una verdad filosófica por una sencilla razón. El evangelio es una verdad personal.
Que mientras otras religiones y otras filosofías nos dicen que tienen el sistema verdadero, el Evangelio nos presenta una verdad personal. El mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo es la verdad en persona. Y eso marca la diferencia y nos dice que el cristianismo es superior y que no es simplemente una filosofía de vida. Aunque nosotros muchas veces lo decimos, es que el cristianismo no es una religión, es una manera de vivir. Pero va mucho más allá. Es cierto que hay formas en que nosotros actuamos distintas en nuestro modo de vivir, o debería ser así. Pero el Evangelio va más allá. El Evangelio es una verdad personal donde Jesús es la verdad misma en persona. Y el Evangelio se trata de una relación con la verdad en persona. El Evangelio, la meta del Evangelio, la meta del cristianismo es que tú y yo conozcamos de manera personal a Jesús y crezcamos en esa relación con Él. Esa es la meta del cristianismo. La meta de ser cristiano es precisamente conocer a Jesucristo y crecer en una relación con Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando había estado con los atenienses y había discutido con ellos y les había hablado de muchas maneras y los había tratado de persuadir, llega a Corinto después y dice: no vengo a ustedes con palabras de sabiduría humana, vengo con el poder de Dios. Y voy a hacer a un lado todo lo demás, excepto a Jesucristo crucificado. Pablo entendió que el Evangelio es algo que nosotros no somos los que vamos a hacer que las personas que lo reciben lo entiendan. Para muchos les parecerá una locura y quizás algo ridículo. Lo dice el apóstol Pablo allí. Pero para los que creen es poder de Dios y es sabiduría superior. La sabiduría de Dios. Y es Cristo mismo. Una de las cosas que nos está afectando a la cristiandad de hoy es el no crecer espiritualmente. Eso nos está afectando. Y crecer espiritualmente requiere de tiempo de relación con Él, con la persona de Jesús. Él no es un concepto. Cuando nosotros caminamos bajo ese pensamiento, que el Evangelio no se trata de una filosofía de vida, no se trata de un concepto, sino de una persona y de una relación personal con la verdad misma, eso cambia todo en nuestra vida. Eso cambia la manera como vivimos el Evangelio y cómo pensamos frente al Evangelio. Y si el Evangelio es conocer a Cristo y relacionarme con Él y crecer en mi relación con Él, yo tengo que dedicarle tiempo a esa relación. Y lo que nos está afectando en este tiempo es precisamente que estamos quitando de nuestra vida cristiana el tiempo de relación y de reflexión en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los medios de comunicación, llámense como se llamen, redes sociales, televisión, etcétera, fueron diseñados para eliminar de nuestra agenda el tiempo de relación. Y nosotros no lo hemos entendido. No fueron diseñados para que tú descanses, te relajes, te entretengas. En el fondo, el diseño es para eliminar todo tiempo de reflexión. Entonces, los medios de comunicación nos toman cansados, sentados, acostados, y nosotros absorbemos toda filosofía de vida sin problema alguno, y se elimina el tiempo de relación y de reflexión y de relación con la persona de Jesús, que es el Evangelio mismo, que es la verdad misma. Él es la verdad. Por eso Jesús, aún hablando con los fariseos que conocían al pie de la letra, porque si nos vamos al plano cristiano, esa es la problemática que se está viendo. Somos conocedores de la Biblia y especialmente si tenemos más de 10 años en el Evangelio. Conocemos las Escrituras porque tenemos años de estar viniendo a la iglesia, nos congregamos y escuchamos palabra y sabemos palabra. Pero realmente, ¿cómo está mi relación con el Señor? Y los fariseos eran expertos en la ley de Moisés y conocían todo el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús, el mismo Dios, la verdad en persona, está frente a ellos, pero ellos no lo pueden reconocer y no lo pueden ver. Y Jesús les dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Pues resulta que ellas, las Escrituras, me señalan a mí.
Es lo mismo que está pasando. Leemos la palabra y sacamos a Cristo de la lectura de la palabra. Por eso no hay un crecimiento espiritual. Porque cuando usted y yo leemos la palabra, debemos buscar cómo todo lo que leo en la Biblia apuntaba a Cristo o revela lo que Cristo hizo. ¿Sabe? Cuando usted y yo vamos a la Escritura, debemos ir con ese pensamiento. Si el centro del Evangelio es la persona de Jesucristo, aún como cristiano, yo cuando leo la palabra, debo hacerlo buscando a la persona de Cristo en lo que leo. Si veo una historia extraña que aún a primera vista no la puedo entender, no cierro la Biblia porque me parece aburrida la historia. La leo pidiéndole al Espíritu Santo que me muestre cómo esa historia, ese relato, ese suceso apunta a Cristo en la Biblia. Si es del Antiguo Testamento y si es del Nuevo, le pido al Espíritu Santo que me ayude a entender cómo esa palabra me explica lo que Jesús enseñó. Cuando nosotros sacamos a Jesús de la ecuación en nuestra vida cristiana, no estamos viviendo el verdadero evangelio. Estamos viviendo una filosofía de vida de donde yo puedo tomar conceptos y verdades y sencillamente beneficiarme de ellas. Y Pablo dice, es que hay algo, un plan oculto que estaba escondido y fue revelado. ¿Cómo fue revelado? En la persona de Jesucristo. ¿Cuál era el plan oculto? Una historia que cada uno de nosotros debemos conocer, pero que muchos creyentes hoy no están conociendo, porque lastimosamente hemos cambiado lo sencillo del evangelio a Jesucristo crucificado, que es la esencia de la predicación, por predicar lo que la gente quiere oír. Y muchos no conocen la historia, y resulta que hay una historia a lo largo de toda la Biblia que todo creyente debería tenerla presente, porque nosotros estamos en una parte dentro de ese plan. Y a partir de ese panorama nosotros vivimos la vida aquí en la tierra. Y lo que Pablo está diciendo es, hay un plan escondido. Y estaba oculto, pero ahora fue revelado. ¿Cuál era ese plan? Que Dios creó desde el principio al ser humano a su imagen y semejanza. Que el ser humano se rebeló contra Dios pecando y quedó sujeto a la muerte, al pecado, y quedó con una inclinación a hacer lo malo, y el pecado dañó todas las dimensiones de la vida del ser humano, su relación con Dios, su relación con su pareja y su relación con la tierra. Esa es la historia, que el pecado afectó al hombre, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y que Dios de tal manera amó al mundo que su Hijo se entregó para que todo aquel que se encontraba en esta condición de enemistad con Dios y crea en lo que Él ha hecho, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que en ese nuevo nacimiento crezca en una relación con Cristo para que el carácter de Él sea formado en su vida hasta que Él regrese y traiga todo lo que es perfecto. Esa es la historia de la cual nosotros hacemos parte. Ese es el plan eterno de lo bueno que Dios hizo, de lo malo que el ser humano hizo, de lo nuevo que Dios ha hecho y de lo perfecto que vendrá. ¿Sabe usted en qué etapa nos encontramos? Estas son las 4 eras de la historia de la humanidad. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Dígalo conmigo. Lo nuevo, lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. ¿Sabe dónde nos encontramos usted y yo? En lo nuevo. Quiero mostrarles esta imagen. ¿Qué es la creación? Lo bueno que Dios hizo. Nos hizo su imagen y semejanza. ¿Qué fue la caída? La rebeldía, el hombre buscando su autonomía. Quedó en enemistad con Dios, sujeto a la muerte y al pecado. Eso es lo malo. ¿Qué es lo nuevo? La redención, la cruz, lo que Jesús hizo. Vino a este mundo para salvarnos, para hacernos unas nuevas criaturas, una sociedad nueva con una manera de pensar nueva que nos permita crecer a la imagen de Cristo. Y la consumación es lo perfecto, la resurrección, el regreso de Cristo. Y nosotros muchas veces los cristianos estamos agobiados aquí porque queremos ver lo perfecto cuando estamos en lo nuevo. Si nos faltan cosas, si hay cosas que no hemos podido alcanzar, si hay sueños, creemos que esto es lo único que va a haber. Y nos afanamos y nos llenamos de ansiedad por cosas que aún no hacen parte de la era en que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la historia.
Y la renovación del pensamiento viene cuando nosotros conocemos el plan que estaba escondido. ¿Por qué estuvo escondido? Porque sería revelado en la persona de Jesús. Por eso dice Pablo, si los gobernantes de este siglo hubieran entendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor. Porque fue que a Dios se le ocurrió enloquecer a los sabios. ¿A quién se le iba a ocurrir que Dios iba a salvar a la humanidad viniendo Él mismo a encarnarse y a morir en una cruz? Pregunto, ¿a alguno se nos hubiera ocurrido una idea de esa? Y por eso el apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni nadie ha imaginado, es lo que Dios preparó para los que le aman. Y ese pasaje no es una promesa, yo para que tenga claro que ese pasaje es que Dios, la promesa de Dios es que cosa que ojo no vio, oído no oyó, es la que Dios para que los que lo aman lo reciban. Eso no habla del plan de redención que nadie imaginó, que nadie pensó, ni los gobernantes de este mundo, y por eso el plan se cumplió a la perfección, porque la sabiduría de Dios es superior a la humana. Es superior. Y esta historia es el evangelio mismo. Y Pablo dice, bueno, esa sabiduría espiritual nos fue dada para que entendamos esta historia. Usted y yo entendemos esto porque tenemos la Biblia, tenemos la historia y el cuadro completo aquí escrito. Ahora lo que el Espíritu Santo hace es ayudarnos a entender a profundidad, y esto es el crecimiento cristiano. A esto es lo que se refiere con madurar. No es que Dios nos va a traer nuevas revelaciones o cosas nuevas que no están allí. No, es la misma verdad, pero es tan profunda que toda la vida duraremos meditando en este plan. Y especialmente en esta etapa en la que estamos, en lo nuevo de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a que cuando creemos en esta historia, en este evangelio, en este plan eterno que Jesús vino a revelar, cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros y cómo eso nos afecta día tras día, entonces cuando hemos creído en Cristo Jesús, nos ha sido dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender y para crecer en esa verdad, en esas verdades. ¿En cuáles verdades? En la verdad del perdón, en la verdad de la salvación, en la verdad de los dones espirituales, en la verdad de la iglesia. Y mire cómo nosotros, el conocer todas estas verdades eternas que están aquí en las Escrituras, van a marcar la diferencia en nuestra manera de vivir. ¿Cómo vemos nosotros la Biblia, la palabra? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo vemos el culto, la reunión? ¿Por qué muchas personas han dejado de congregarse? Porque para ellos la iglesia, el culto es un salón, es una reunión donde nos vamos allá a adquirir conocimiento, pero resulta que este fin de semana no quiero saber nada nuevo, no quiero aprender nada nuevo, entonces no voy. O es el plan de fin de semana, como cualquier club social u otro tipo de costumbre, y no lo es. A la luz del Espíritu Santo y por medio de la palabra, es el cuerpo mismo de Cristo que se reúne para crecer en el conocimiento, para adorarle, para disfrutar de la presencia de Dios en comunidad, como cuerpo, como iglesia. Y por eso Pablo rogaba por la iglesia para que el Espíritu Santo los llevara a crecer. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1. Versículos 17, vamos desde el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, ¿en qué? En mis oraciones. Es decir, Pablo oraba por esto. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Pidiéndole al Espíritu Santo cada vez que venimos al culto, Señor, Dios Espíritu Santo, ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo. Que cuando yo cante, que cuando yo entone las alabanzas, yo pueda tener mi mente enfocada en Cristo y en su amor y en lo que Él hizo en la cruz. Por eso tratamos de que las canciones que se cantan aquí no sean tan enfocadas en nosotros, ni en usted, ni en mí, sino en Cristo. Porque se trata, el evangelio es de conocerlo más a Él,
En la medida en que lo conozco más a Él, me conozco también a mí. Realmente quién soy. Efesios 3 del 16 al 18. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, la sabiduría de Dios excede la sabiduría humana, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a comprender la verdad del Evangelio, la verdad de quiénes somos en Cristo. La sencillez de lo que el mismo Dios nos ha revelado en la persona de Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos va a dar a nosotros esa sabiduría, ese entendimiento. Voy a poner un ejemplo de cómo diferenciamos, porque a veces lo que hacemos muchas veces es vivir la vida cristiana bajo la sabiduría humana y no bajo la sabiduría espiritual. Nos adaptamos y seguimos viviendo solo bajo la sabiduría humana, cuando ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la mente de Cristo. No sé cuántos necesitaron mucha sabiduría humana para poder enfrentarse con este señor. ¿Cierto? El álgebra de Baldor. Alguien me preguntaba que si todavía hoy en los colegios lo usaban. Claro que sí, todavía se usa. ¿Cierto? Y cuando veíamos esos casos, esas fórmulas, y no las podíamos grabar, alguien dijo por allí, la tortura. Pero son pensamientos ¿de quién? ¿De quién están contenidos? De hombres, de leyes naturales, ¿cierto? Donde usamos el conocimiento, las facultades que Dios nos dio para entender las leyes naturales. Esa es la sabiduría humana, ese es el conocimiento. Bueno, Pablo está diciendo, las verdades eternas de este libro y de tu relación con Cristo no las puedes entender con la misma sabiduría con que entiendes el álgebra. Y el problema es que intentamos ver la vida cristiana desde el conocimiento. El desafío para los que estudiamos la palabra, al tener información de historia, de cultura, etcétera, de los idiomas en que fue escrito la Biblia, el desafío, ¿sabe cuál es? No complicar el evangelio. Ese es el desafío de los predicadores cuando crecemos en conocimiento, porque el evangelio no depende de la sabiduría humana, del conocimiento. Eso fue lo que les pasó a los corintios. Ellos empezaron a competir entre quiénes eran de Pablo, quiénes eran de Apolo, porque Pablo era un erudito, Apolos también, pero el uno superaba en oratoria al otro. Entonces, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, Pablo dice, oigo que entre ustedes hay divisiones. Esto me parece absurdo, es lo que dice Pablo, que ustedes estén diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y los otros decían, los más espirituales, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque pensaron y llegaron a creer que el evangelio era un tema de conocimiento intelectual, y esto es lo que está pasando hoy dentro de la iglesia. Llegamos es para saber más y tener más conocimiento, pero estamos conociendo más a Cristo personalmente. Y en lo que escuchamos y en el mensaje que oímos, estamos buscando más de Cristo en él. ¿Y cómo puedo yo aplicar lo que escucho para parecer más a Cristo? Esa es la esencia del evangelio, y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. La sabiduría humana, el intelecto, la razón, la lógica nos servirá, es lo que Pablo dice, para entender cosas propias del conocimiento y de las leyes naturales. Pero cuando nos sentamos a leer la Escritura, ¿de quiénes son los pensamientos que están aquí en la Biblia? De Dios, no son de un hombre. Fueron hombres que escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, que es diferente. Así que si en este libro hay pensamientos de Dios, el único que puede ayudarnos a entender los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El natural no puede entender las cosas espirituales, el que no es espiritual, el que no tiene el Espíritu Santo,
Pero el espiritual, ustedes que tienen al Espíritu Santo pueden entender las verdades eternas de Dios, porque son los pensamientos de Dios. Y si alguien aún no ha recibido a Cristo, puede llegar a conocerle. Para eso Él vino, para que todo aquel que crea no se pierda, le conozca. No necesitamos persuadir a las personas con la ciencia, aunque podemos usarla para corroborar muchas cosas, pero la Biblia no es un libro para nosotros demostrarlo científicamente. No, Dios no lo hizo ni lo diseñó de esa manera porque su sabiduría es superior. La de nosotros va a quedar corta para entender los misterios y la verdad de Él. Así que no nos llamó Dios, sino a anunciar y a predicar las verdades. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a revelar la verdad del Evangelio al corazón de una persona? El Espíritu Santo. Y muchas veces en este tiempo hemos dejado de anunciar el Evangelio porque creemos que necesitamos toda la sabiduría humana y la cantidad de conocimiento para poder persuadir a que alguien se convierta. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio se recibe por la fe. Ahorita veíamos la imagen anterior acerca de que usamos la sabiduría humana, el intelecto, la razón y la lógica, ¿cierto? Para poder entender las cosas naturales. Pero para entender las verdades espirituales se necesita la fe, creer simplemente. Por eso Jesús dijo, gracias Padre, porque has revelado tu sabiduría no a los sabios y a los entendidos, sino a estos que son como niños. Necesitamos volver a una fe sencilla, a creer. A creer. Y muchas veces nos pasa ahora que la ciencia ha avanzado y eso está bien porque es Dios mismo quien ha dado el entendimiento para bendecirnos a través de los descubrimientos de la ciencia. Pero eso nunca superará la sabiduría superior de Dios. Y muchas veces, así sea un virus, una gripa que ataca en nuestra casa a nuestros hijos, ya ni siquiera oramos por ellos. Bueno, sabemos que la acetaminofén funciona y todo lo demás, y eso está bien, y Dios lo dio para ayudarnos. Pero el hecho de que usted y yo oremos por alguien que está enfermo en la casa es la fe sencilla donde estamos diciendo tu sabiduría es superior y lo que la ciencia no alcanza, tu poder lo puede lograr. Necesitamos volver a esa fe sencilla, a creer, a orar como Dios nos manda a hacerlo, con la sencillez de un niño que cree en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo. El Espíritu Santo es el que puede darnos y llevarnos a crecer. Pero el segundo fundamento de una auténtica renovación de la mente es desarrollar una cosmovisión cristiana. No solo necesitamos comprender el Evangelio de una manera adecuada como lo que es, sino también necesitamos desarrollar una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Eso significa la palabra cosmovisión, una manera de ver el mundo. Necesitamos aprender a ver lo que nos rodea, tener una cosmovisión desde el punto de vista cristiano. La preocupación de Pablo, volviendo a los Corintios, era que ellos estaban involucrados en muchas formas de conducta. No solamente era la división que había acerca del conocimiento y la sabiduría, sino que estaban involucrados en muchas otras conductas no cristianas. Los Corintios, cuando usted lee toda la carta, el apóstol Pablo habla para resolver problemas que se estaban dando, y era que los creyentes estaban involucrados en conductas no cristianas. ¿Como cuáles? Bueno, cuando leemos a lo largo de toda la carta, había envidias, había divisiones, había inmoralidad sexual, porque la ciudad de Corinto era caracterizada por la inmoralidad sexual. Había pleitos judiciales entre los mismos creyentes. Todas estas situaciones sucedían porque las personas se convertían del paganismo, pero no dejaban sus costumbres anteriores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no las dejaban? Tenían ya el Espíritu Santo de Dios en ellos, pero seguían viviendo en conductas no cristianas. Usted puede verlo en el capítulo 5, en el capítulo 7 en adelante. Bueno, en varios capítulos encontramos las diferentes problemáticas en la iglesia en Corinto. Y la razón era porque
cuando ellos estaban en el paganismo, muchas cosas no las consideraban malas o inmorales. Por eso llegaban a la vida cristiana, no renovaban su pensamiento conforme a la mente de Cristo, no lo que significaba para Dios, sino lo que ellos creían que estaba bien. Resulta que históricamente la ciudad de Corinto fue conocida como la ciudad de la fornicación. Parta por allí. Era tal la inmoralidad que había un dicho, si se quería hablar de mucha inmoralidad, es vive a lo corintio. Ese era un dicho en aquel tiempo. O sea, era tal la homosexualidad, la pornografía en otro estilo, en otra forma, la lujuria, la laxivia, los templos. Había más de 10 templos donde se practicaban orgías, donde se practicaba la prostitución sagrada. Así que un hombre o una mujer podía ir y estar con una prostituta y eso era normal. Llegaban a la iglesia y querían seguir en sus prácticas porque el mundo lo veía normal. ¿Es diferente, hago la pregunta, a lo que estamos viviendo hoy? Muchos ven la pornografía hoy en el mundo como algo normal. Muchos ven la fornicación, el tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio como algo normal. No es malo, dice el mundo. Si no conocemos y no entendemos lo que es el evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz para rescatarnos del dominio, del imperio de la muerte y del pecado, si no entendemos y comprendemos la esencia del evangelio y de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces podríamos seguir viendo que lo demás sigue funcionando igual. Al fin de cuentas, entonces, ¿para qué murió Cristo? Y los corintios estaban involucrados. Ahora, no solamente hablo dentro del marco de la inmoralidad, que hay personas que también hoy en día se convierten y siguen su misma manera de pensar porque el mundo lo acepta, porque el mundo lo ve bien, entonces pues esto no debe ser malo, yo sigo practicándolo. Pero hablo también de las demás cosas no cristianas que vivían los corintios, los creyentes en esta congregación, como la envidia, como los pleitos. Necesitamos una cosmovisión cristiana y esa cosmovisión debe ser completa, no parcial. Es decir, el cristianismo no es una filosofía de vida simplemente, va más allá. El cristianismo no es solamente mi pasaporte al cielo, que incluye venir a la iglesia, que incluye cuidar bien a mi familia, que incluye ser mejor persona y dar hasta los diezmos. Eso no es el cristianismo. Pero el caso que vimos la semana anterior de una familia con 12 años en la congregación e involucrada en un caso de corrupción tan tremendo como este, nos deja ver que quizás para ellos era eso, ir a la iglesia, dar los diezmos, sagradamente un hábito, un comportamiento. Pero el cristianismo no es eso y la cosmovisión nuestra debe cambiar, porque ahora el Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Y la mente de Cristo es para que nuestra mente se ajuste a los pensamientos de Dios y no a la cultura que nos rodea. Nosotros no somos una cultura más dentro de todas las culturas que hay. Lastimosamente así se está viendo el cristianismo en este tiempo, como una cultura más, como una subcultura. Realmente el cristianismo es una contracultura. Es decir, actúa diferente, va contra los pensamientos y las filosofías de vida de este mundo. Y lo que Pablo está diciendo es necesitamos una cosmovisión distinta. Si miramos allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. En otras versiones dice, evalúa todo. Mas él no puede ser evaluado. No es porque no podamos ser realmente que nadie nos diga nada, no. Sino porque el natural no podrá entender las verdades espirituales en las que nosotros vivimos. Pero nosotros que sí hemos conocido el mundo y ahora conocemos la mente de Cristo y ahora el pensamiento de Dios lo conocemos,
entonces sí podemos evaluar con un pensamiento crítico todas las cosas. Pero resulta que nosotros los cristianos somos los que estamos siendo evaluados por el mundo con un pensamiento crítico, pero nosotros no estamos evaluando con un pensamiento crítico lo que la gente hace en su manera de vivir, sino que lo estamos adaptando. Y es terrible las cosas que hoy se escuchan y los criterios que hay con relación a la moralidad, con relación a la forma como manejamos nuestras relaciones personales. Yo les decía que en la historia del plan de eterno de Dios, del Evangelio, hay una parte que fue lo malo, ¿cierto? Cuando el ser humano cayó y quedó sujeto a la muerte y la inclinación a hacer lo malo. Pero hay otra etapa que es lo nuevo, que es la redención, lo que Cristo hizo para sacarnos de allí. Y en ese momento el pecado dañó las relaciones entre el hombre y Dios, y entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y su parte laboral y la tierra. Y por eso hay dificultades en esas áreas. Pero cuando Cristo viene, nuestra manera de pensar se debe ajustar para que esas tres dimensiones de nuestra vida mejoren y crezcan cada día. No decrezcan, sino que crezcan. Mi relación con Dios, mi relación de pareja mejore cuando mi relación con Dios mejora, y mi relación con lo laboral, con mi trabajo, la forma como veo la vida, el mundo, los problemas que surgen, tiene que ver cuál es el punto de partida de mi cosmovisión. Si el punto de partida de mi cosmovisión es lo que otro dice o es lo que yo pienso, entonces estoy en serios problemas. Pero si el punto de partida es Cristo, eso lo cambia todo. Porque cuando nos vemos a la luz de nosotros mismos, nos vamos a ver en una pobreza, en una situación bastante precaria. Pero cuando nos vemos en una relación con Dios, entonces nuestra vida cobra valor. Pero la cosmovisión cristiana tiene que ver con una inversión de valores. Es decir, yo tengo valor como ser humano a la luz de mi relación con Dios, porque Él me hizo y me rescató. Tengo valor, pero Él es más valioso. Él es lo más valioso. Entonces, ahora, dice Pablo, ya no vivo para mí, para lo que yo pienso, vivo para Cristo, que es de mucho más valor que yo mismo. Esa es la cosmovisión cristiana, donde el punto de partida es Jesucristo. Sin embargo, los corintios se creían espirituales y querían que Pablo los tratara como espirituales cuando estaban teniendo conductas no cristianas. Su manera de pensar no estaba siendo renovadas, y Pablo le dice en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarle a ustedes como espirituales, y como ustedes querían. Se creen espirituales, pero no lo son. Es lo que Pablo está diciendo. No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, es decir, todas estas cosas deben llevarnos a reflexionar a nosotros si nuestra mente se está ajustando verdaderamente a la mente de Cristo. ¿Cómo estoy yo viendo mis situaciones? ¿Cómo estoy procesando los sucesos que vivo? ¿A la luz de la mente de Dios o a lo que el mundo dice? El problema más grande que se está dando en medio del cristianismo, cuando conocemos la mente de Cristo ahora, es precisamente que nosotros no estamos mirando desde una cosmovisión que parte de Cristo, sino que parte de nosotros mismos, porque estamos aceptando y estamos insistiendo en vivir bajo la sabiduría humana. ¿Qué quiero decir con eso? Es que estamos insistiendo en vivir bajo las filosofías de este tiempo y aceptamos las definiciones del mundo, las estamos aceptando, y lo que las personas influyentes dicen es lo que cuenta muchas veces, y lo que el famoso dice y lo que el escritor aquel dice, entonces para nosotros cuenta más a veces que lo que debería contar, que es el pensamiento de Dios. Esto es más serio y es un caso, siempre lo he dicho, de vida o muerte. ¿Cómo vemos los pensamientos de Dios, la Biblia? Y la renovación auténtica es que yo pueda ajustar mi manera de pensar a lo que la Biblia dice, porque son los pensamientos de Dios. Esto, aquí está contenida la mente de Cristo. Ahora, no todo, sino lo que Él quiso revelarnos.
porque nuestra mente es finita, no alcanzaría a comprender todo lo de Dios. Y en eso nos vamos a llevar la vida tratando de aprender y crecer un poquito más en lo incomprensible de Dios. Y si quiere oír más este fin de semana, en los días jueves santo y domingo, estaremos hablando más acerca de aquellas cosas que no comprendemos, pero en las que Dios quiere que crezcamos para comprender. Lo incomprensible de la cruz, lo incomprensible de la resurrección. Necesitamos crecer en esto, que es la esencia del evangelio. Y la cosmovisión cristiana tiene que ver con que es una cosmovisión completa, tiene que ver con que es el punto de partida de la forma como yo veo el mundo, es mi relación con Cristo y es Cristo mismo. Y es un cambio de inversión de valores, es decir, ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que dio su vida por mí. Esa es la filosofía de vida o el pensamiento o la cosmovisión a partir de la cual nosotros debemos caminar para ajustar nuestra mente a la mente de Cristo. Es ya no vivo para mí, ahora vivo para Él, para glorificarlo en lo que hago, para disfrutar su presencia, para deleitarme con Él para siempre. No solo aquí, para siempre. Y esa es la cosmovisión. Ya no estoy condenado a mirar todo en función de mí. Eso es lo que el mundo nos está diciendo ahora. Piensa solo en función de ti, lo que quieres, por encima de lo que los demás piensen. Ese es el individualismo de hoy. Pero el evangelio me dice a mí que la cosmovisión es, ya no estoy condenado a mirar solo a mí, sino a servir a otros también. Ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que dio su vida por mí, que me dio eternidad, que me dio trascendencia. Porque si negamos la existencia de Dios y si negamos la necesidad de una relación con Dios, nos estamos perdiendo de el único que nos puede dar a nosotros, más allá de lo que humanamente conocemos, que es Dios, nos puede dar eternidad y trascendencia. Ninguna filosofía de vida, ni nadie te podrá dar eso, ni tus logros, ni tu profesión, ni el reconocimiento, ni el conocimiento humano, nada de eso nos dará a nosotros lo que solo Dios nos da, y es eternidad y trascendencia como seres humanos. Si anulas tu relación con Dios, simplemente te vas a ver como un accidente en esta tierra, simplemente te vas a ver como una persona que tiene que trabajar para pagar sus cuentas, y por eso muchos terminan en un sinsentido y suicidándose. Pero Cristo no murió para eso. Y nosotros debemos ver la vida desde ese pensamiento y dejar de absorber todo lo que el mundo nos dice, tener un pensamiento crítico, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo y es el momento que empecemos a cuestionar, a saber cómo vivir en medio de un mundo que sí nos está evaluando a nosotros con un pensamiento crítico. Nosotros debemos cambiar el orden de lo que valoramos más. Nosotros fuimos marcados por la cruz para siempre. Si usted ha creído en el evangelio, usted fue marcado por la cruz para siempre. Y fue marcado para siempre y ya no somos lo que antes fuimos, ni pensamos como antes pensábamos. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y las definiciones de este mundo no nos pueden definir a nosotros. Y lo que las demás personas digan, por influyentes que sean, no podrán superar el pensamiento de Dios. Y por eso Pablo dice, ¿quién quiere competir con la inteligencia de Dios? ¿A quién se le ocurre eso? Cuando usted y yo seguimos insistiendo en vivir bajo filosofías y sabiduría humana, estamos creyendo una falacia, un engaño, creer que podemos competir con la sabiduría de Dios, la que nos dice lo que debemos hacer y cómo funcionan verdaderamente todas las cosas. Por eso Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ninguno puede hacerlo. Ninguno puede decirle a Dios cómo hacer las cosas. Así que aún necesitamos la mente de Cristo para enfrentar las dudas, los problemas, los negocios, cómo los vamos a manejar. La cosmovisión cristiana no es simplemente un pasaporte al cielo y que incluye venir a la iglesia, cuidar a mi familia, tratar mejor a las personas y dar los diezmos. La cosmovisión cristiana es completa e incluye todo lo que hacemos cuando salimos de este lugar.
cómo manejamos los negocios, incluye cómo nos relacionamos con nuestra pareja, incluye cómo reaccionamos ante los problemas y cómo los resolvemos, incluye cómo nos divertimos, como el mundo nos dice que debemos hacerlo, incluye cómo manejamos nuestra sexualidad, como aquel que lo diseñó y sabe cómo funciona o como el mundo está pervirtiendo la sexualidad hoy y trayendo destrucción. ¿Cómo estás pensando? Si has creído en el Evangelio, tienes la mente de Cristo. Lo tienes todo para renovar tu mente y para tener una vida transformada. El problema no es que no tenemos los recursos. El problema no es que no tenemos al Espíritu Santo. El problema es que insistimos en seguir viviendo bajo la sabiduría humana cuando tenemos la sabiduría de Dios. Concluyo diciéndoles, comprender el Evangelio y tener una cosmovisión cristiana es saber quiénes somos y quiénes ya no somos. ¿Quiénes somos y quiénes ya no somos? Somos los hijos y las hijas de Dios, salvados mediante el sacrificio del Hijo de Dios, con una eternidad y trascendencia por delante. Esa es la realidad. Y bajo ese pensamiento, nuestra mente seguirá renovándose día tras día y seguiremos creciendo a la imagen del Hijo de Dios. Amén. Saber quién somos y quiénes ya no somos cambia nuestra perspectiva. Si creemos y comprendemos las buenas noticias del Evangelio, que somos los hijos e hijas de Dios mediante la fe en el sacrificio del Hijo de Dios, nuestros pensamientos se ajustarán a la mente de Cristo. Quiero invitarte que por un momento te coloques en pie.